las personas que nos ven en internet, le damos la bienvenida una vez más. Gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenido a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Esta es la segunda parte de esta serie Sígueme. Es la segunda y la última porque esta es una enseñanza solamente de dos partes, porque no pudimos ver todo el material la semana pasada. Y espero de que si tú no estuviste aquí la semana pasada, tienes la oportunidad de verlo en internet. Acuérdate, esta es una de las pocas iglesias también hispanas, inclusive, que tienes la oportunidad de que tú, si no estás aquí un domingo, lo puedes ver en casa. O en tu celular, o en tu computadora, o en tu iPad, en lo que tú quieras, en el iPad, lo que tú quieras lo puedes ver el mensaje y te puedes poner al día de todas maneras. Así que en el día de hoy vamos a ver la segunda parte. La semana pasada hablamos, entre otras cosas, porque estamos hablando sobre discipulado y dijimos de que estamos promoviendo esta nueva clase que va a comenzar los jueves de discipulado y comienza ¿cuándo? ¿Qué día? El 1 de mayo. El 1 de mayo, si tú estás y no te has inscrito, pues puedes tomar parte de eso. A lo mejor tú dices, pastor, yo no puedo venir los jueves, por la razón que sea, porque trabajas, porque tienes compromiso, no sé, por los muchachos, por la escuela. No es problema, porque si no puedes venir, tú puedes obtener el material. Y alguno de los hermanos que va a venir a la clase el jueves puede ir a tu casa a poder compartir contigo ese material. De eso se trata esto. ¿Sabes? No es venir aquí a aprender, porque si tú vienes y aprendes y no lo compartes, entonces tú no eres discípulo, tú eres ¿qué cosa? Dijimos. ¿Un qué? Un creyente, un oyente o creyente. Eres un creyente. La mayoría de los cristianos son creyentes, pero no son discípulos. Dijimos la semana pasada. ¿Tú te recuerdas de eso? Es decir, si yo no soy capaz de poder guiar a otra persona, no solamente que yo sea seguidor de Cristo, y quiero decir algo que no dije la semana pasada, pero lo he mencionado aquí en otras ocasiones. Hay dos formas de ser seguidor de Cristo Jesús. Uno es atrás y otro es al lado. Entonces, ¿cómo es eso, pastor? Claro, mi hermano, mira. Y esto no te voy a usar ningún texto bíblico hoy, porque, pero dame un texto bíblico que nos diga. Bueno, pero te voy a hacer la parte práctica. Cuando yo era muchacho y yo salía con mi papá, yo me crié en la ciudad de La Habana. En aquellos años todavía La Habana era un espectáculo. Y a mí me encantaba salir con mi papá. Yo tenía, quizás 4 o 5 años, 6 años, quizás como algunos de los hijos de ustedes. Y ustedes saben de que, bueno, mi papá, por ejemplo, en el caso mío, mi papá era un hombre alto, medía más de 6 pies. Y pues las zancadas eran bien grandes. Y cuando yo caminaba con él, que a mí me encantaba salir con mi papá y pasear, pues lo agarraba de la mano y en lo que él daba un paso, yo tenía que dar como 4 o 5 porque yo era más chiquito. Entonces yo no podía caminar así, yo tenía que correr mientras él caminaba. ¿Entiendes esto? Bueno, esa es una forma de seguir a Cristo Jesús. La otra forma es, yo te sigo, quiere decir, tú vas adelante y yo atrás. Pero cuando yo voy detrás de ti, mi querido hermano, hay un aspecto que en algunas ocasiones nosotros no tomamos en cuenta y es la distancia. ¿Entiendes esto? Entonces hay muchos creyentes que como discípulos son discípulos de Cristo, pero a larga distancia. Porque Jesús, una cosa que nosotros aprendemos en la palabra es que Jesús nunca jamás en la vida, paró el paso. Una cosa que hizo Jesús es dale, ministra, camina, ministrando, sirviendo, y la gente tenía que seguirlo. Jesús nunca siguió a nadie, Jesús era el líder. Otra cosa que me llama la atención también es que Jesús nunca jamás se paró para mirar para atrás a ver quién lo seguía o no. Los líderes no hacen eso. Los líderes simplemente dirigen. Y el que quiera seguir, que lo siga, y el que no quiera seguir, que se quede atrás. Leyendo uno de los libros de John Maxwell, que es uno de los líderes cristianos en liderazgo más conocidos en estos momentos, y yo tengo varios de sus libros, me gusta mucho no solamente leer los libros de John Maxwell, sino otros libros de liderazgo, pero precisamente John Maxwell dice, cuando tú tomas a un líder en la iglesia, que se supone que sea un discípulo, ¿me entiendes? Porque un líder en la iglesia viene a ser un discípulo del pastor. Ya no estamos hablando de la parte espiritual. Espiritualmente hablando, somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Somos discípulos de Cristo. Pero en la parte social somos discípulos del pastor. Es decir, así es que la sociedad está formada.
En tu trabajo, tú eres un discípulo ¿de quién? De tu jefe, de tu jefe. Tú tienes que seguir las órdenes de tu jefe. Y si no te gusta, búscate otro trabajo. Así es. Y los jefes te lo dicen en algunas ocasiones. Entonces, John Maxwell dice, por ejemplo, en la iglesia, cuando tú coges a una persona y lo encargas de hacer cierto trabajo, dice, si no sirve, ¿qué tú crees que debe hacer? Buscar otro, reemplazarlo. Pero en las iglesias generalmente no hacemos eso. En la iglesia generalmente lo que hacemos es, si no sirve, pásale las manos. Y si no sirve, y la persona se pasa meses y años en una posición donde no hace nada, absolutamente nada, desgraciadamente. Y correcto, se atrasa el trabajo y hay problemas. Entonces los discípulos tienen que tener ciertas características en la parte social, que es muy importante, poder seguir el paso de Cristo Jesús. Por eso yo digo, mi recomendación es cuando nosotros sigamos a Cristo Jesús, en este caso espiritual aún no es que yo camine detrás de Cristo, sino que yo camine junto a Cristo, y hay una diferencia. Porque si camino detrás me puedo quizás atrasar. Pero cuando camino con Cristo, si Cristo va rápido, yo tengo que ir. Y si Cristo va más despacio, yo tengo que ir. Porque en algunas ocasiones nosotros queremos caminar más rápido que Cristo. ¿Tú sabías eso? Claro. Cuando tú le pides algunas peticiones a Dios y tú le dices, Señor, yo quiero, ¿cuándo? Que tú me des esta petición. ¿Cuándo? Muchas veces decimos, ahora. Y Dios te dice, no, ahora no. Y entonces la gente se queja. Y no, pero todavía más. No, ahora mismo. Ya no solamente ahora, sino ahora mismo. Right now, dicen en inglés. Tú sabes, veces que queremos caminar más rápido que Jesús. O que Dios, y en algunas ocasiones es Jesús quien dice, no, aguanta. Afloja el paso porque no es hora de caminar tan rápido. Este tema del discipulado es mucho más profundo que lo que nosotros pudiéramos poder abarcar aquí. Lo estamos haciendo en 2 semanas. Ojalá tuviéramos más tiempo para hablar más del tema, pero por falta de tiempo vamos a hacer lo más conciso posible. La semana pasada también te dije de que la palabra nos muestra a nosotros que hemos sido llamados para 3, es decir, existen 3 llamamientos diferentes de parte de Cristo Jesús. No voy a decir hemos sido porque no todos nosotros entramos dentro de esos 3 llamamientos. Uno de ellos, todos nosotros entramos dentro de ese llamamiento. El segundo, algunos entramos. En el tercero, yo creo que no entramos. Y voy a explicar por qué en esta mañana. Dije la semana pasada de que todos somos llamados por Cristo para ser primero, ¿qué cosa? Dije. Discípulos. Primero para ser discípulos. Es decir, todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido llamados por Cristo para ser discípulos, es decir, para seguirlo a Él. El segundo llamamiento, ¿cuál fue? Dije, para ministros. Muy bien, que bien están atendiendo la clase, hicieron sus notas la semana pasada. Es decir, el segundo llamado es para ser ministro. En ese caso, por ejemplo, yo estoy dentro de ese llamado. Dios me llamó a mí para ser su discípulo cuando yo era un niño. Tenía un poco antes de 10 años. ¿Quiénes de ustedes tienen 10 años aquí? No, yo creo que menos. ¿Qué edad tú tienes, mijo? How old are you now? ¿Qué edad tiene él? 7. Todavía está en menos de, pero más o menos a esa edad, de 7, 8 años. Yo tenía menos de 10 años cuando yo recibí a Cristo Jesús. ¿Ok? Y me bauticé a los 12 años. You're 12? You're 11? You're 12. Y ya ustedes están bautizados ya. ¿Y tú tienes cuánto? 12. Y yo te bauticé a ti también. Y Cristinita, ¿tú te bautizaste? ¿A qué edad yo te bauticé a ti? ¿Te acuerdas? ¿Qué edad tú tienes ahora? 12. Entonces tenías como unos 10, porque eso fue hace como unos, ¿verdad, María? Hace como un par de años atrás, o 3 años, más o menos. Como 3 años. O tenías quizás como unos 9 añitos. Fíjate. Bueno, yo me bauticé a los 12, pero recibí a Cristo antes. Tenía como unos 7 u 8 años. No estoy exactamente seguro a qué edad. En ese momento, Jesús me llamó a mí a ser discípulo de Él. Y mucha gente dice, ¿cómo, pastor, cómo que a un niño? Sí, hermano, a un niño. Porque el gran problema del discipulado es que mucha gente piensa que para ser discípulo hay que ser adulto. ¿Quién dijo eso? Si Jesús dijo bien claro, dejar los niños venir a mí.
Punto. A los niños, no a los adultos, a los niños. Y en algunas ocasiones nosotros nos quejamos de nuestros hijos cuando son grandes, porque cuando son chiquitos nosotros interrumpimos que nuestros hijos vinieran a Cristo Jesús. Atención con esto. Este versículo no es para las personas que son inconversas, es para los cristianos y los papás. Porque son los papás los que en algunas ocasiones les ponen obstáculos a los niños a venir a Cristo Jesús. Porque tratamos a los niños como si ellos no entendieran la Biblia. Déjame decirte esto. No estoy hablando de temas teológicos. Estoy hablando de la historia bíblica. La historia bíblica es tan aplicable para los mayores como para los niños. Lo que pasa es que en algunas ocasiones nosotros los adultos mismos cometemos el error, hay veces, de presentarle la historia a los niños tan dificultosa y con tantas cosas que no entienden. Pero no porque la historia sea difícil, es porque nosotros no sabemos explicarla. En el día de ayer hablábamos, no, el día de antier, estábamos Ricardo y Lavinia en casa y andábamos conversando sobre este tema. Que yo soy de los pastores que creo que nosotros debemos como líderes, como pastores, y la iglesia necesita regresar al sistema antiguo de presentar el evangelio lo más simple posible. El evangelio simple. Cristo era simple. Tan simple que él para poder enseñar lo que es las enseñanzas de Jesús, lo que hacía era ponerse a hacer cuentos. ¿En serio? Las parábolas eran cuentos, eran historias. Uno dice, ¿cómo? Claro, eso es lo que era, simple, simple. Es decir, que lo puede entender tanto un adulto como un niño. Es más, déjame decirte una cosa. Lo que estaba mostrando Jesús en esa ocasión era de que muchas personas adultas, para que puedan entender, tienen que contarle la historia como si fuera un niño. Como si fuera un niño. Digo esto para que sepan de que estos muchachos que están aquí, aunque ustedes piensan que están, bueno, no se entienden y se van para la casa. En algunas ocasiones muchos de estos muchachos más pequeños captan más que los mayores. Nosotros hicimos aquí ¿se acuerdan un ejercicio hace unos cuantos meses atrás? Que sentamos a todos los niños aquí y aquí estuvo Cristina, entre ellos estuvo, bueno, yo creo que todos ustedes estuvieron, ¿no? Menos tú, que no te quisiste estar, yo sé. Pero nos quedamos asombrados como ellos participaban y yo les tiré algunas preguntas allí. Tú sabes, los mayorcitos más que todo, que en ese tiempo era Cristinita, Alex y Jonathan. No, sí, es cierto, y Kendrick estuvo también, es cierto. Tuvieron muy buena participación. Y yo hacía las preguntas de cosas que escucharon aquí en el templo, preguntas que aprendieron, es decir, cosas que aprendieron en Kids Church cuando iban a su clase también. Y nos mostraron de que estos niños, no importa si es en español o en inglés, ellos saben. Y tú a estos niños lo mismo si le dices hot dog que perro caliente, ellos saben lo que... ¿Do you know what is perro caliente? ¿Verdad que sí? Ajá. Sí, porque a veces los papás dicen, es que mi hijo no habla inglés, es lo que tú crees. No lo habla, pero lo entiende. Digo, español. Mi hijo no habla español. A lo mejor no lo quiere hablar contigo, pero lo entiende. Y si no lo quiere hablar es porque no le has puesto la disciplina suficiente. En mi casa, cuando mis hijos empezaron a crecer, al principio yo sabía que yo tenía que enseñarles español. No porque yo soy hispano, ni cubano, ni nada por el estilo. No. ¿Saben por qué? Porque en este país los bilingües valen doble y le pagan mejor. Y mis dos hijos, gracias al Señor, tienen buenos trabajos los dos porque son bilingües. No porque son mejores que nadie, nada por el estilo, sino porque pueden hablar los dos idiomas. Ojalá pudiera enseñarle otro, pero no lo conozco. Pero cuando eran chiquitos en la casa, yo dije, yo tengo que enseñarle a ellos primero español, después inglés, porque el inglés lo agarran en la televisión, todavía no van a la escuela y ya lo agarran tú sabes, en la televisión fácil. Entonces cuando mi hijo me decía, I'm hungry, yo me hacía el chivo loco. Yo no encendía, I'm hungry. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Tengo hambre. Ah, ok, good. Entonces sigue repitiendo para que tú veas que ya después no va a decir hambre. No, tengo hambre, papá, ahora sí. Y los dos hablan bien el español. Muchos cuando los escuchan hablando español piensan de que ellos nacieron en países hispanos. No, nacieron en este país, se criaron aquí, tienen 20 y pico años, los dos casi 30. Y hablan, leen y escriben, porque aparte de eso los enseñamos a leer y a escribir los dos idiomas. Los dos idiomas. Nosotros tenemos que hacer eso. Hermano, eso es parte del discipulado. El problema es que si tú no sabes ser un guía
si tú no haces de tu hijo un discípulo tuyo, tú nunca lo vas a enseñar a ser un discípulo de Cristo Jesús. La práctica está en la casa, aún en las cosas bíblicas. Si tú no lees en tu casa la Biblia con tus hijos, si tú no oras con ellos todos los días, no esperes, mira, escúchame bien, no esperes que lo hagan en la iglesia ni cuando ellos sean grandes. Es muy difícil, es casi que un milagro, una aborción familiar. ¿Qué es eso? De que pase algo que no es lo normal. Pero si nosotros nos tomamos el tiempo para enseñar la palabra y enseñarlos a ser discípulos de Cristo, cuando sean grandes, papá, créanmelo, escuchen, créanmelo, miren, yo vivo ahora una vida tan tranquila en Cristo Jesús. Claro, me pasé unos años, me tuve que comer las verdes, como dicen, enseñando a mis hijos y educándolos, no solamente en la educación formal, sino en la educación religiosa, en la palabra. Pero ahora mis dos hijos son creyentes. ¿Entienden esto? Tienen una formación, la cual me permite a mí vivir mucho más tranquilo. Yo hay veces que veo a algunas personas por ahí, papá, preocupados, sufriendo porque sus hijos no son creyentes o porque sus hijos, muchos están metidos en problemas, otros están presos. Y eso es falta de una educación cristiana en los hogares. El haber enseñado a nuestros hijos a ser discípulos de Cristo Jesús. La palabra lo dice, es clara. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando él sea viejo no se apartará de él. Eso es una promesa bíblica. Atención, no quiero decir con esto, fíjense, no quiero decir con esto de que a lo mejor 100% tu hijo no salga lo que tú esperas. Yo sigo pensando, y esto es una opinión muy personal, de que la promesa bíblica, como es palabra de Dios, no puede fallar. Si yo eduqué a mi hijo cuando era pequeño, pero cuando creció se apartó, tengo que pensar, o la promesa no es completa, no es real, o yo me equivoqué, uno de los dos. Y yo no creo que ninguno de nosotros queramos hacer a Dios mentiroso. ¿Entiendes? Entonces, aunque yo traté de hacerlo mejor, en algo a lo mejor me equivoqué, que mi hijo no dio el mejor resultado. Como quiera que sea, nosotros seguimos confiando en que, según la promesa bíblica, si yo enseño a mi hijo en el camino cristiano, cuando sea grande, lo va a seguir. Ahora te quiero decir otra cosa también. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Porque muchas personas piensan, dicen, ay pastor, pero yo llegué a la iglesia y mi hijo ya era grande. Bueno, ¿y tú cuando llegaste a la iglesia? También grande. ¿Y tú cambiaste? Porque eso es lo que la palabra se llama, ¿sabes qué? Conversión. Es decir, la palabra de Dios tiene suficiente poder para poder convertir y trabajar en el corazón de un niño como de una persona grande. Así que si tu hijo llegó a la iglesia ya siendo grande y no sigue las enseñanzas de Cristo, no se hace un seguidor o un discípulo de Cristo, no es porque no se crió en la iglesia desde chiquito, es porque simplemente no quiere seguir a Cristo. ¿Me hago entender en esta mañana lo que trato de decir? Es decir, todos tenemos la oportunidad de venir a ser discípulos de Cristo Jesús. Dijimos entonces al principio de que nos fuimos apartando un poquito del tema porque estamos incluyendo a los niños en esto, pero Jesús nos llama para ser discípulos de Él. Después el llamado ministerial, que es en el caso mío, por ejemplo, cuando aparte de que tú seas un discípulo de Cristo, tú sientes el llamado de Cristo Jesús para ser ministro o pastor, para trabajar en la iglesia. Ese es un llamado muy especial. Para mí ha sido el más especial de todos. Escúchenme. Y nunca jamás cambiaría nada por el llamado que Dios me dio a mí para ser pastor y para predicar su palabra. El otro día lo conversaba con alguien me hicieron una invitación de otro país inclusive para ir a un seminario a enseñar, y eso fue porque ellos escucharon alguna mención que yo hice en uno de los mensajes, donde yo hablaba sobre la pasión que yo siento por hacer lo que hago. Y entonces me decía la persona que me llamó por teléfono, dice, ¿y eso tú crees que sea temporal? Digo, no lo dudo. Porque ya llevo 30 años predicando la palabra y mientras más pasan los años, más pasión tengo por esto. Y lo doy gracias al Señor. Y no ha sido fácil, te digo por qué. No ha sido fácil porque, y yo soy de los pastores, haciendo otra cosa que no sea pastoreando, uno vive económicamente mucho mejor, para que tú lo sepas. Y con menos problemas en la cabeza uno. Es cierto. Pero hay una llenura
muy especial que solamente nos da Cristo a nosotros los pastores que decimos que sí y seguimos el llamamiento cristiano. Sin embargo, es decir, el llamamiento ministerial, perdón. Sin embargo, hay muchos pastores que desgraciadamente dejan este llamado y se van a trabajar secular por el resto de su vida otra vez. Muchos dicen, no, no lo aguanto, no puede ser. El otro llamado que existe, el número 3, el número 3, que hablé la semana pasada, fue para ser apóstoles. Claro, porque hablamos de los 12 apóstoles. Acuérdense que la semana pasada yo di el carácter de cada uno de ellos. Ellos pasaron por todo el proceso, llamados a ser discípulos, llamados a ser ministros y llamados a ser apóstoles. Yo creo firmemente que el llamado a ser apóstol no es un llamado de estos tiempos, porque algunas personas, algunos pastores, algunas iglesias sí lo creen, pero yo voy a mostrar en este día por qué no. ¿Por qué no? Voy a mostrar esto. Es decir, existieron 12 apóstoles, es más, 14, y voy a explicar por qué 14, pero ese fue el plan de Dios. Ninguno de nosotros estamos dentro del llamado apostólico y voy a explicar por qué bíblicamente. Número 1, según lo que la Biblia nos enseña a nosotros, y es posible que tú quieras hacer notas, aquellos que hacen notas, hay ciertas características, al menos voy a mencionar 5, pero ustedes van a escribir 4 hoy. 4, yo voy a mencionar 5, pero ustedes van a escribir 4. 4 características para ser llamado apóstol. La primera de ellas es haber conocido personalmente a Jesús. Haber conocido personalmente, eso es lo primero. Lo segundo es haber sido escogidos y enviados por Jesús. La tercera es haber sido testigo de Jesús, es decir, de la resurrección de Jesucristo, o Jesucristo resucitado. Y el número 4 es haber seguido a Cristo. Hay una número 5 que no puse ahí en las pantallas, pero la voy a mencionar, que hay un poquito de discordia con esto, que es el haber muerto por el Evangelio. Y decimos esto porque la mayoría de los apóstoles murieron por causa del Evangelio, pero no tenemos la información de la muerte de todos los apóstoles. ¿Me entiendes? Entonces, como no la tenemos, pues no podemos usar ese punto como punto específico como una buena razón, pero se menciona de todas maneras. Pastores, ¿cómo podemos sostener esto? Bueno, mira, Hechos capítulo 1, conversando en el versículo 20, esto es lo que nos cuenta a nosotros. Esta historia que te voy a contar ahora fue después que Judas niega a Cristo Jesús y él va y se ahorca. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Eran cuántos apóstoles originalmente? 12. Eso muere Judas y ahora quedan ¿cuántos? 11. Eso hace falta uno más. Hace falta uno más para poder llenar los 12 que había nombrado Jesús. Hay una discordia ahí de que si Pedro o si los apóstoles debían haber nombrado otro apóstol o no, pero vamos a ver lo que dice aquí Pedro. Dice Hechos 1, versículo 20. Porque en el libro de los Salmos continuó Pedro, dice, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. Esto se refiere al lugar de ¿quién? De Judas. Escucha esto, cuidadoso con lo que dice aquí. Es decir, que nadie lo habite. También está escrito, dice él, también está escrito que otro se haga cargo de ¿qué? De su oficio. Atención con esto. Uno dice, pero pastor, ¿cómo es esto? ¿O se llena o no se llena? No se llena según el llamado de Cristo. Nosotros no lo podemos hacer. Es decir, escucha esto. Mira lo que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. ¿Por qué? Porque ¿quién llamó a los apóstoles? Jesús. Pero ya no estaba Jesús ahora físicamente con ellos. Los apóstoles no tenían la autoridad de llamar a nadie a ser un seguidor o un discípulo. Sin embargo, atención con esto. Sin embargo, dice allí, también está escrito que otro se haga cargo de su ¿qué? De su oficio. Mi querido hermano, el apostolado es un oficio. No es un cargo. No es un título. Porque la mayoría de los apóstoles lo tienen como título. Alguien se me acercó a mí hace unos meses atrás y me dijo, hermano, pero ¿cómo tú que llevas tantos años en el ministerio, cuándo te vas a hacer apóstol? Digo, ¿cómo que no vas a ser apóstol? Digo, ¿tú te crees que es tan fácil así? Dice, ya yo soy apóstol. Digo, no, yo sé. ¿Y quién te nombró? Yo me nombré.
Y dice, bueno, no, Cristo me nombró. Ah, ok. Digo, mira, mi querido hermano, tienes un problema teológico, nos podemos sentar aquí a hablar sobre eso, pero no, gracias, ese no es mi llamado. Y déjame decir una cosa, estúdienlo cuidadosamente, estúdienlo cuidadosamente. Yo sé que hay muchas personas ahí en el internet que no van a estar de acuerdo conmigo, pero de todas maneras eso no me hace a mí, que la gente no esté de acuerdo conmigo, no me hace a mí estar equivocado. Yo estoy mostrando la enseñanza bíblica. Miren, hay una conexión muy cercana entre el nuevo apostolado y algunos conceptos que no son bíblicos. Uno de ellos, por ejemplo, el culto a la personalidad, es uno. El otro, la teoría, o se llama teología de la prosperidad, que entre comillas voy a decir es antibíblica y falsa. ¿Entiende esto? Y pudiera seguir nombrando muchas otras. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya no son pastores, ahora son apóstoles. Y ellos te lo dicen. Hay un gran predicador en televisión que se considera apóstol también, y él trata a los apóstoles. Yo he estado allí con él, es más, lo conozco al hombre, yo lo conozco personalmente. Y yo he estado en su iglesia. Y hemos discutido algunos temas. Y él sabe que yo no estoy de acuerdo con lo que él enseña. Bien claro, no es ningún problema. Y él tiene respeto por mí y yo respeto por él, por lo que hace, pero no estoy de acuerdo con lo que enseña teológicamente y bíblicamente. Y él trata a sus pastores, a los que son llamados pastores, como menos. Es una clasificación menor que los apóstoles. El apóstol es el superior. Casi que se convierten en dioses en las iglesias. Casi. Pero mi hermano, Dios no nos llamó a eso. El apóstol es un servidor. Es lo que es. Y dice aquí que es un oficio. Dice, por tanto, es preciso que uno de nosotros, fíjate, mira la explicación, ahora leo el versículo 22. Dice, por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Fíjense que Pedro da las razones de cómo una persona puede ser llamado apóstol. ¿Ok? Un testigo de la resurrección. Uno de los que lo acompañaban todo el tiempo, o nos acompañaban todo el tiempo, que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Hay condiciones bíblicas para poder ser un apóstol. Y tú vas a decir, padre, pero espérate. Pastor, mira. ¿Y Pablo? Bien interesante. Bien interesante. Porque dijimos de que ¿quién llama? ¿Quién es el que llama? Jesús. Y todos nosotros conocemos la historia de Hechos capítulo 9. Cuando Pablo iba en camino a Damasco, ¿quién lo llamó? Se le apareció. De hecho, es la única historia bíblica que nosotros tenemos en la Biblia donde Jesús se le aparece. Y no se le aparece, es decir, no lo vio físicamente, mi querido hermano. No fue una aparición física, fue a través de una, ¿qué dijimos? De una luz. A través de una luz. Pero se le aparece a Jesucristo, a Pablo, y Pablo entonces acepta el llamamiento de Cristo Jesús. Y esto no fue un llamamiento, mira, esto fue un llamamiento doble. ¿Cómo? Claro, porque a los apóstoles, dijimos la semana pasada, yo lo expliqué, lo llamó primero para ser discípulos y después los llamó para ser ministros. Pero en esta ocasión fue doble. Vaya, hay un dicho entre nosotros que dice, el que no quiere sopa, le dan 2 tazas. Le dan 2 tazas. Y cuando Pablo llegó allá ¿cómo se llama? A Damasco, que viene uno de los discípulos que Jesús se le aparece, Ananías, correcto, para que venga a predicarle y hablarle a Jesús. Una de las cosas que Jesús le dice, porque Ananías dice, pero Señor, es decir, Jesús se le aparece a Ananías en sueño. Él le dice, ve allá y tú vas a encontrar en tal lugar a un tal Pablo, que no era Pablo, era Saulo de Tarso. Y este hombre le dice, tú estás loco. Pero ¿cómo que Saulo de Tarso si ese hombre lo que hace es perseguir a nosotros los cristianos? Ha matado a mucha gente. Dice, no te preocupes. Dice, porque ese es instrumento mío ahora. Pero dice una cosa muy interesante. Dice, y va a tener que saber cuánto se sufre por el evangelio. Mi querido hermano, los apóstoles, lo menos que hacen es sufrir en el ministerio. Te lo digo porque yo los conozco.
Ok, para de sufrir. Ajá, ay, muy buena esa, te quedó muy bien. Es que, de hecho, eso es uno de los eslogans que usan, para de sufrir. Y hay algunas iglesias que sí que se llaman para de sufrir. Bien interesante. Y entonces después viene Pablo, en Gálatas capítulo 1, por ejemplo, Gálatas 1:1, porque mucha gente no creía de que en realidad Pablo había sido llamado por Dios, por Jesucristo. Y dice Pablo en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, dice, no, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó entre los muertos. Es decir, a mí no me llamó ningún hombre, dijo él, me llamó Cristo Jesús. Punto. Y él viene a hacer entonces lo que nosotros conocemos como viene a reemplazar a Judas. Dicen algunos, el número 13, no, ya casi el 14, porque ya el 13 había sido Matías. Entonces casi que es el número 14, pero en realidad viene a reemplazar la posición de Judas en ese caso. Por número, ¿ok? No nos referimos exactamente por lo que hacía. Mira, por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 2, nos enseña también, mi querido hermano, de que el apostolado, esta es otra enseñanza, de que el apostolado es una cuestión de tiempo pretérito, es decir, de tiempo pasado. Cuando la Biblia habla del apostolado, no habla de algo futuro. Mira lo que dice aquí, segunda de Pedro 3:2. Recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor Salvador por medio de los apóstoles. Todo esto se refiere a un tiempo pretérito. Ya no es actual, es pasado. La razón, y pudiéramos decir entonces dentro de eso, bueno, ¿por qué? ¿Por qué entonces? ¿Por qué los apóstoles allá en aquel tiempo sí y ahora no? Te voy a explicar por qué. Porque dijimos bien claro de que una de las cosas, es una de las características del apostolado, el llamado apostólico, es que es un oficio, es algo para hacer específicamente. Un oficio que Jesús le dio a estos 12 hombres para hacer un trabajo. ¿Y sabe cuál fue el trabajo? Establecer la iglesia cristiana. Pero la iglesia cristiana ya fue establecida. ¿Sabe quién lo dijo? Pablo. Pablo dijo bien claro. En una ocasión dice, yo puse el fundamento. Cuidado ahora como ustedes sobreedifican. Los apóstoles fueron los encargados de poner el fundamento de la iglesia cristiana. Es decir, de la misma forma que Jesús los había llamado a ellos, ahora ellos tenían la responsabilidad de compartir porque algo bien interesante, que la Biblia dice que Jesús después que los llamó, dice que los instruyó. Dice, después que los instruyó fue que entonces que los envió. Los instruyó primero, los entrenó, los enseñó. Y después entonces los envía. Ya que Cristo no está, el trabajo de los apóstoles fue formar la formación de la primera iglesia cristiana. De ahí hacia adelante, los discípulos son los que llevan la iglesia cristiana hacia adelante. Históricamente, mi querido hermano, escucha esto lo que te voy a decir en este día. Históricamente hablando, durante 2000 años, nunca vimos, después del apóstol Pablo, nunca vimos ningún apóstol en la iglesia cristiana. No hay ni un solo dato histórico, ni uno solo, que diga de que en la iglesia cristiana han existido otros apóstoles que después de los 12 apóstoles y de Pablo. ¿Sabe cuándo comenzó eso? En el siglo pasado, a final del siglo, como en el año 50 más o menos, con este nuevo movimiento carismático, donde ya ser carismático y pastor no es suficiente, tenemos que ser algo más, y entonces ahora somos apóstoles. Pero aparte de apóstoles, somos también profetas, todavía mucho más. Y ahora estos llamados apóstoles y profetas, ¿saben de qué hablan también? De una palabra, no la confundas esta palabra, anótala ahí. La palabra revelación, revelación. Y dentro de esa palabra revelación hay un término que se llama vino nuevo. Vino nuevo quiere decir de que ahora Dios le está dando a estos llamados profetas mensajes que no están en la palabra de Dios. Cosas nuevas que la gente no conoce. Eso es lo que habla con ese mensaje. Y si te vas allí a Apocalipsis capítulo 21 vas a encontrar un texto que dice el Señor, cuidado al que le añade o le quite a esto que está escrito aquí. Entonces tenemos problemas con esa enseñanza llamada apostólica. Tenemos que tener mucho cuidado como nosotros la manejamos. Todo lo contrario, fíjense esto, todo lo contrario a lo que hemos dicho en esta mañana.
Yo te quiero hablar entonces ahora de las características de un discípulo de Cristo. Tú vas a tener la oportunidad de poder escribir allí, vas a escribir al menos 3, pero yo voy a leer hoy un texto bíblico, Lucas capítulo 9, del 23 al 26, para ver las características de un discípulo de Cristo Jesús. Características generalmente no nos gustan, pero son bíblicas. Dice aquí, esto que voy a leer ahora lo dijo Cristo Jesús, es posible que en alguna de sus Biblias aparezca en rojo. Dice, dirigiéndose a todos, declaró, es decir, esto lo dijo Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Ahora, la idea principal de este texto bíblico está en el versículo 23. Lo voy a leer en la nueva versión internacional, que es la que estoy leyendo yo, y la voy a leer también en la Reina Valera 1960. Ese versículo dice otra vez, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Dice en la Reina Valera, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es lo mismo. Pero a veces que estamos acostumbrados a ciertas frases. Eso es lo que es ser un discípulo de Cristo Jesús. Y déjame decirte una cosa, el hecho de que tú seas discípulo de Cristo y el hecho de que tú seas después ministro de Cristo Jesús y el hecho de que tú a lo mejor pudieras ser apóstol no cambia absolutamente nada. Quiero decir algo también acerca del apostolado. Miren, yo pudiera aceptar que alguna persona, algún pastor, entre dentro de la categoría de apóstol si esa persona se dedica como pastor a establecer iglesias. Es decir, lo que se llama church planting o plantación de iglesia. Que aparte, es decir, si yo, ahora que yo soy pastor de esta iglesia, empezamos a plantar iglesias en otro lado. Y vamos y plantamos una en Anthony, vamos y plantamos una en los Village, y ¿me entienden a lo que me refiero? Entonces yo haría el trabajo de apostolado. Ya no solamente de pastorado, porque yo estoy pastoreando a una grey, a un grupo aquí, pero entonces estamos ahora plantando o estableciendo otras iglesias como obra. Eso no, de todas maneras, eso no me da a mí el título de pastor, de apóstol, yo creo que tú entiendas. Estoy hablando como oficio, ¿ok? Como oficio. Entonces yo pudiera hacer trabajo apostolado, de apóstol, pero eso no me da a mí el título de ser un apóstol. El llamado principal está aquí en este versículo. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y sígame. Eso es el número 1 que sería entonces, niéguese a sí mismo. Lo vas a apuntar ahí, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto, pastor, de negarse a sí mismo? Porque en algunas ocasiones le añadimos cosas a este texto bíblico, a esa parte que no tienen que ver con eso. Porque cuando hablamos de decir negar, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué cosa es negar algo? Decir que no, decir que no. Es eso, es decir que no. Pero aquí dice que no solamente que digas que no, sino que digas que no a quién. A mí mismo. Generalmente cuando nosotros hablamos de este tema, lo que estamos tratando de decir es decir que no a otro. Y nosotros tenemos la costumbre de decirle que no a otro, negar a otro, pero no a nosotros mismos. Es decir, cuando tú quieres algo, que tú te digas que no. Mira, hablando de lo que hablamos al principio, de la educación de los muchachos y demás. El gran problema de los papás, mis queridos hermanos, es que nosotros no sabemos cómo decirle que no a nuestros hijos porque nosotros no nos dijeron que no o nosotros mismos no nos decimos no. Porque cuando tú llegas allí a la tienda y ves el plasma, el televisor ese plano que tan grande, tan lindo, que a ti te gusta, no tienes el dinero para pagarlo, pero tú dices, ¿la tarjeta de crédito? Pero si tengo la tarjeta, ¿cómo que no? Nosotros somos incapaces de decir no. Lo que hacemos es sí a la tarjeta. ¿Entiendes esto? Y no es problema que si tú tienes la plata, úsalo. Pero la mayoría de la gente compra las cosas sin tener el dinero. Después no saben ni cómo pagarlo. Es más, te voy a decir una cosa. Una de las grandes crisis en la iglesia es que hay muchos cristianos que no pagan sus deudas.
No pagan sus deudas. Entonces, como ellos no son capaces de decirse que no a sí mismos, cuando el niño dice yo quiero este juguete, ¿cómo le puedes decir que no? Sobre todo los abuelos. ¿Sí o no? Los abuelos pasan mucho eso. Pero los papás también. ¿Cómo le voy a decir que no a mi hijo? Mire, yo le voy a decir una cosa, yo no quiero con lo que voy a decir que nadie de ustedes se ofenda. ¿Ok? En esta mañana, si esto está sucedido a ti. Pero yo, si tuviera un hijo pequeño, nunca le compraría un celular. Nunca. Los niños no tienen por qué andar con celulares, mi hermano. ¿Ok? Tú no anduviste con celular cuando eras chiquito y no te pasó nada. Esa excusa de no, que la comunicación. Por favor, vamos a ser adultos y crecer. Tú no sabes lo que tú estás poniendo en la mano de tus hijos cuando le das un celular. Tú no sabes el poder que tiene este aparatico, porque tus hijos lo menos que van a hacer es hablar por teléfono. Lo que hacen es testear y meterse en el internet. Tú no tienes absolutamente ningún control sobre eso. Jamás en la vida yo le diera a un hijo mío un celular hasta que no sea mayor de edad. Mayor de edad me refiero ya, no tiene que ser necesariamente de 16, 18 años, por lo menos de 12, 13 para arriba, con cierta responsabilidad, con limitaciones y demás. Pero yo veo a muchos chamaquitos que andan con su celular, mucho mejores que los que muchos de nosotros tenemos. Y uno dice, ¿cómo es posible? El otro día andábamos sobre la cuestión del tema de los ataques que hay para todos, porque la gente piensa que eso mira, cuando hablamos, por ejemplo, de los ataques cibernéticos sexuales, estoy hablando de pornografía, la gente piensa que son hombres. Tú sabes que son más las mujeres que los hombres que ven pornografía. Eso lo muestra el estudio, para que tú lo sepas. Bien grave. Y los niños tuyos, si tienen un celular, ven pornografía. No, pastor, te lo puedo probar. Cuando tú quieras te lo puedo probar. Porque yo sé cómo manejar esto y cómo buscarte la información y decir, mira, ahí está. ¿Sabes por qué? Porque los niños no tienen que buscarla, se la mandan. Se la mandan, mi querido hermano. El que sabe de cibernética sabe de que los celulares, los iPads y todo que están conectados al internet están detrás de los niños. Hay páginas de internet que, fíjese, te voy a decir esto, hay páginas de internet que se presentan como programas de niños con material pornográfico. Hay páginas de internet que se presentan con nombres de iglesia, y es material pornográfico. Ten cuidado con lo que tú le das a tus hijos. Desgraciadamente así es. Pero no sabemos cómo decirle no. Ay, porque mi niño, pobrecito, ¿qué va a decir? Además, imagínate, su amiguito en la escuela tiene uno y si mi hijo no va a tener uno, va a pensar que nosotros somos más pobres o que nuestras clases sociales es diferente o mi hijo o mi hija va a sufrir. Yo sé que algunos de los niños, amor, aquí que tengan celulares y el pastor, ¿por qué está hablando de eso ahora? Ya esta iglesia no me gusta, le va a decir a su mamá, esta iglesia no me gusta, me voy a otra iglesia. Y en algunas ocasiones los papás le van a decir, bueno, como a mi hijo no le gusta la iglesia, pues nos vamos a otra, pastor. ¿Sabes por qué? Porque los papás no saben decirle también a los niños no. Y como lo dicen, no, tú no escoges la iglesia donde tú vas, la escogemos nosotros. Como los papás no se saben decir que no, fíjate lo que quiere decir esto, níguese a sí mismo. Apréndete a decir primero a ti no. Mi querido hermano, seguir a Cristo Jesús sin saber decir no a uno mismo es tremendo problema, porque nosotros pensamos que es las cosas más grandes, los grandes egoísmos. No son eso. Son los detallitos pequeños los que nos impiden a nosotros en algunas ocasiones seguir a Cristo Jesús porque no sabemos decir que no. A cómo pensamos, a cómo vivimos, a nuestra disciplina espiritual y demás en la vida cristiana para nosotros poder seguir a Cristo Jesús. Aquí tengo que decirle, y es una buena oportunidad para que tú pienses en esta mañana. Porque dije otra vez al principio que hay la mayoría de las personas, y también en esta iglesia, no estoy diciendo porque yo conozca o no, sino porque esto es algo generalizado, la mayoría de las personas son creyentes y no seguidores de Cristo, no son discípulos, son creyentes en Cristo Jesús. Es todo eso. El que tú vengas a la iglesia no te hace discípulo, el que leas la Biblia no te hace discípulo, es mucho más que eso. Pero ¿a qué tú deberías a lo mejor decir que no? Piénsalo porque cada uno de nosotros sabemos. ¿Qué necesito yo decirle que no? No, para poder seguir a Cristo Jesús. Número 2, dice, lleve su cruz cada día. Ese es un punto un poco difícil. Alguien me dijo en alguna ocasión, pastor, ¿a quién se refiere esto? ¿Será la suegra? Digo, no, la tuya no es la mía. No, mentira.
No. Sí, para algunos dicen, oye, pero déjame decirte una cosa, todos tenemos una cruz. No estoy diciendo que todos tienen una suegra, digo, todos tienen una cruz. Aunque tú no tengas suegra, aunque tu suegra sea muy buena, todos tienen una cruz. ¿Sabes a qué se refiere ese texto bíblico? A que mucha gente piensa y le dice a Jesús, Señor, yo te voy a seguir el día que yo tenga la oportunidad y el tiempo de hacerlo. ¿Te acuerdas como aquel joven que vino y se le acercó al Señor y dice, Señor, yo te voy a seguir? Y el Señor le dijo, ok, sígueme. Y dice, bueno, pero dame un chance porque tengo a mi papá enfermo, déjame cuidar de él y entonces después vengo. Déjame decirte lo que quería decir. Ese joven no estaba queriendo decirle a Jesús de que tenía que cuidar de su papá. No era eso. Era el hecho de que su papá era mayor de edad y él se tenía que encargar del sostenimiento de su papá. Después entonces que yo acabe de todo eso, te voy a seguir. Y Jesús le dijo, ya empezaste mal. Ya empezaste mal. Cuando Jesús nos llama, mi querido hermano, la palabra nos enseña que lo dejamos todo por Jesús. Esto no quiere decir de que tú dejas abandonado a tu papá y a tu mamá. Esto quiere decir de que la prioridad ahora no es mamá y papá. ¿Es quién? Es Cristo. Pero déjame decirte una cosa que te voy a decir, te lo voy a asegurar. El día que tú pongas a Cristo como la posición prioritaria en tu vida, entonces Jesús te va a ayudar a cuidar de mamá y papá y mi esposa y de los hijos y todos los demás. Y en muchas ocasiones no lo descubrimos porque no le decimos a Cristo que sí. Por eso dice que cada uno lleve su cruz. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu problema? A lo mejor tu cruz es que tienes una enfermedad. A lo mejor tu cruz es que cometiste algún error. Mira, yo sé que muchos se van a reír, pero no. Seriamente, a lo mejor tu cruz fue que escogiste a la esposa o el esposo equivocado. Ouch. Ouch. Alaba. Sí, porque hay gente que lava. No, mejor lo que la mujer te dice, ve y lava los platos. Y tú dices, esa es mi cruz. ¿Me entiendes? Claro, porque sucede, mi querido hermano, en algunas ocasiones. Es decir, todos tenemos muchas cruces. Hijos, papás que los hijos no son buenos, no salieron buenos. No vamos a averiguar ahora por qué salieron malos. No. Simplemente no son buenos. Andan en malos caminos, te dan tremendos dolores de cabeza. Pudiera ser que esa sea tu cruz. Hay muchas cosas. Lo económico, una enfermedad, no sé. Pero lo que te voy a decir una cosa, mi querido hermano, cada vez que nosotros tenemos algún problema, si tú en realidad miras a tu alrededor, te vas a dar cuenta que hay alguien que va a estar peor que tú. Y cuando te das cuenta que alguien está peor que tú y que en muchas ocasiones esas personas que están peores se quejan menos que tú, entonces tú vas a aprender a darle gracias al Señor y decir, Señor, gracias porque al menos mi cruz no es tan grande como la del otro hermano. ¿Me entiendes? Pero sin embargo, Jesucristo hablando de cruz en otra ocasión dice, mi carga es ligera y fácil de llevar. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo no te invita a ti solamente a llevar tu cruz. Jesús lleva contigo tu cruz. Entonces cuando yo le digo al Señor, sí Señor, ya tú sabes que yo tengo una cruz, la que sea, yo no sé cuál es, porque fíjate que aquí no especifica cuál es. ¿Por qué no especifica? Porque todos tenemos una cruz y la de todos no es la misma. Tú tienes la tuya y yo tengo la mía. Pastor, tú tienes cruz y yo tengo una. Tengo dos hoy esta semana tengo dos. Eso me va a costar la comida hoy. La de hoy, la de mañana. Sí, la de mañana también, yo sé. Déjame reconectarme. Arregle eso. Es porque tengo que editarlo. Ahora, todos tenemos cruces. Y yo tengo la mía, yo tengo problemas. Mira, problemas que Dios ha puesto en mi vida que van a estar ahí y lo único que lo va a remover va a ser la muerte. ¿Tú sabes? La muerte. Por eso el apóstol Pablo dice que en una ocasión, dice él que le pidió al Señor que remueva de él, así dice, una espina, como una espina, un aguijón en la carne. Dice, le he pedido 3 veces. Y Dios que me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Así que si tú tienes una cruz puede ser también un dolor por algo. Que no se refiere realmente a un dolor en la pierna, un dolor en el corazón. Puede ser la pérdida de una persona, puede ser un negocio, puede ser, no sé, un dolor. Es decir, cuando hablamos de cruz, hermano,
cualquier cosa que traiga sufrimiento a tu vida es una cruz. Esa cruz Jesús te ha permitido que tú la lleves para que tú puedas afilar, diríamos, especializar ese llamado de Cristo Jesús. Porque seguir a Cristo Jesús cuando todas las cosas están bien, eso es muy fácil. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero seguir a Cristo Jesús con una cruz. Pero el día va a llegar que llegas a la meta y Jesús te diga, tira tu cruz. Y se acabó. Y se acabó. Y entonces le vamos a dar gracias al Señor que al menos con todo y cruz lo pudimos seguir como discípulos. Y la última dice entonces, sígueme, sígueme. Es decir, el hecho de decir, yo me niego a mí mismo, yo acepto la cruz que Jesús me ha dado, porque esa cruz no es para darme a mí dolor, no es para, escucha, no es para castigarnos, las cruces no es para castigarnos. El castigo lo llevó Cristo. Quiero decir una cosa en esta mañana. A lo mejor alguno de ustedes diga, pastor, eso no creo que está bien dicho. Dios no nos castiga. ¿Cómo no? Dios no nos castiga. Dios nos disciplina. Hay una diferencia entre disciplina y castigo. Cuando nosotros castigamos a alguien, más que todos a nuestros hijos, hay veces que lo hacemos por la ira nuestra. Pero después que tú los castigas, los niños hacen lo mismo otra vez. ¿Tú sabes por qué? Porque no los disciplinamos. La disciplina tiene que ser para que los niños aprendan que hicieron algo malo. Hay muchas veces que castigamos a nuestros hijos y los hijos dicen, ¿y por qué? ¿Qué yo hice? No saben. Nosotros no les explicamos. Ellos no saben por qué los castigamos. Eso no es disciplina, eso es castigo. Pero cuando tú los disciplinas y dices, mira, tú lo que hiciste mal fue esto. Y por hacer esto mal, ahora tienes que hacerlo bien. Eso es una disciplina. Pero mi hermano, ¿sabes por qué Dios no nos castiga? Porque si Dios nos castigara a ti y a mí ahora, es decir, si de esa cruz de la cual adora Cristo es una cruz por castigo, entonces la muerte de Cristo fue en vano. Porque la Biblia dice de que Cristo llevó todo nuestro pecado a la cruz. Es decir, cuando nosotros tenemos problemas y sufrimiento no es por un castigo, es por enseñarnos a nosotros una lección, es una disciplina que Dios nos está enseñando. Lo que estamos haciendo es nosotros, estamos edificándonos, nos estamos fortaleciendo. Y según pasa el tiempo te vas a dar cuenta que esa cruz tuya va a ser mucho más ligera. Porque muchos de ustedes lo saben, que han tenido cruces, la han vivido durante toda su vida y están aprendiendo de que en Cristo Jesús no desaparece, todavía está ahí, un día va a desaparecer, pero mientras tanto aprendemos de que la cruz que Cristo nos ha dado empieza a ser mucho más ligera. Esa es la enseñanza bíblica para un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Por eso ahí en sus boletines, y con esto concluimos en esta mañana, yo les he puesto a ustedes un cuadrito, dos cuadritos ahí que dicen, uno dice yo soy un discípulo y otro dice yo soy un creyente. Y yo no sé, en base a lo que tú has escuchado hoy, mi pregunta es ¿qué tú eres? ¿Tú eres discípulo o que tú eres creyente? Tú puedes marcar allí que tú eres. Y déjame decirte una cosa, lo puedes hacer privadamente para que nadie lo vea lo que estás escribiendo, pero si en realidad tú no eres un discípulo, eres solamente un creyente, no te dé pena marcar allí yo soy todavía un discípulo, digo un creyente. Y eso te va a ayudar a que te pongas las pilas, como decimos, para que vengas a ser un discípulo de Cristo Jesús. Todos ojos cerrados y toda cabeza inclinada. Y vamos a pedir al Señor en esta mañana de que Él toque nuestros corazones acerca de este tema. Para ti que nos estás escuchando allí en internet, si tú no has creído en Cristo Jesús todavía, esta es la oportunidad que tú tienes para orar al Señor y decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname, entre en mi corazón, cámbiame, transfórmame y hazme también a mí un seguidor tuyo. Si tú lo haces en esta mañana, Cristo Jesús, de acuerdo a la promesa bíblica, te sella con el Espíritu Santo y nosotros te decimos bienvenido a la familia cristiana en esta ocasión. Padre, gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder exponer tu palabra en este día. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Y yo te pido que en esta mañana, a cada una de las personas que están aquí escuchando y también los que escuchan por internet, que han sido llamados a ser discípulos, que aprendan, oh Dios, a dejarlo todo, a entregar su vida totalmente a ti, a ponerte a ti como lo número uno en su vida. Ahora estamos, Señor, buscando tu voluntad,
Porque fuiste tú quien dijiste que si nosotros aprendemos a buscar tu justicia primero, dice que todo lo demás será añadido. La justicia de Dios, lo correcto delante de Dios. Enséñanos, oh Señor, a hacer esto y a no vivir dependiendo de las cosas materiales, de las preocupaciones, ni aún tampoco de la molestia que puede causar la cruz que tú has puesto sobre cada uno de nosotros. Que aprendamos, Señor, como dice ese texto bíblico, a llevarla cada día. Esto no es temporal. Todos los días tenemos algo que llevar. Pero aprendemos, oh Padre, también de que en Cristo Jesús nuestra carga se hace mucho más ligera. Por lo cual te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Y quizás haya alguien aquí o alguien que nos esté escuchando en internet que en este día quiera hacer la decisión de convertirse en un verdadero discípulo tuyo, discípulo de Cristo Jesús. Yo te pido que tú lo bendigas y le ayudes para que pueda hacer esto. Una vez más, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén y amén. Gracias, Señor.